No quiero dar bienvenida, quiero empezar así como la vez pasada. Perfecto, correcto. Don Enrique Burgos García, gracias por el tiempo. Es verdaderamente una riqueza platicar con usted. Al contrario, muy honrado, Adán, y perdón por el tutear, pero lo digo con mucho respeto, desde luego, pero por razones generacionales en primer lugar, pero por una relación de conocimiento de la familia, a quien respeto mucho desde generaciones anteriores a la tuya, y por eso el hablar de tú. No es falta de respeto, sino al contrario, es un reconocimiento simplemente a la amistad de mis padres y de mis hermanos con la familia. Gracias, muchas gracias, don Enrique. Es para mí un honor poder platicar de eso que en ocasiones no se sabe de un sexenio, que no se sabe, este producto se llama Gobernadores Historia Viva, porque esos son ustedes, son historia viva. Le toca gobernar Querétaro del 91 al 97, le toca suceder en el poder a Mariano Palacios y le toca un Querétaro muy diferente al que hoy vivimos. ¿Cómo era ese Querétaro, don Enrique Burgos? Bueno, era un Querétaro que todavía preserva mucho de eso, por fortuna. Digamos que un Querétaro costumbrista, un Querétaro envuelto mucho en las tradiciones, como todavía lo podemos ver en muchos de los barrios tradicionales, Claro. el barrio de la Cruz, de San Francisquito, de Santa Rosa, de donde somos, por supuesto, tu servidor y mi familia. Querétaro costumbrista, pero al propio tiempo un Querétaro que se asomaba a la transformación, un Querétaro que quería ver hacia el futuro, en donde generaciones nuevas de universitarios, de estudiantes del Tecnológico de Querétaro, del Tecnológico de Monterrey, etcétera, buscaban también asegurar su perspectiva futura. Claro. Y junto con la preparación tecnológica, científica, universitaria, humanista, pues también el arribo de inversiones, el atractivo para gentes que querían desarrollar en Querétaro, en la industria, en el comercio, en áreas habitacionales. Ese era un Querétaro que se asomaba y que tocaba la puerta a todo ello. Naturalmente Querétaro era pues una entidad, digamos, limitada todavía desde la perspectiva económica y en cierto sentido también de los recursos. Me refiero a los recursos naturales, particularmente el agua. El tema del agua pues, resultaba ser siempre fundamental para el desarrollo industrial, comercial, etcétera. Y ese Querétaro, con la ayuda de queretanos que aportaron, que vieron con empresarios, etcétera, veíamos que era importante avisorar el crecimiento de la ciudad. Y se puso atención en lo que hoy es Centro Sur. Sí, bueno, aquí hay que preparar un espacio para que el establecimiento urbano de Querétaro pues ya no esté congestionado en la ciudad, sino que voltea al Centro Sur, donde hoy lo vemos y pues hay un gran desarrollo. Claro. Y Centro Norte, donde está la Universidad Tecnológica. Es decir, eran dos polos, aparte del centro de Querétaro, dos polos que permitieran desahogarlo, pero ordenadamente, para evitar el riesgo de todas las ciudades de México y del mundo, que son las aglomeraciones o que son las grandes concentraciones, o que frecuentemente se convierten en zonas problema, francamente, por falta de servicios, o electricidad, o vigilancia, etcétera. Y eso fue lo que encontramos, un Querétaro que tocaba la puerta, pero que tuvo, yo creo que el gran beneficio fue una sociedad generosa, Adán, una sociedad muy solidaria, en donde participaban en reuniones cada mes, había un desayuno o simplemente un café con empresarios o con dirigentes sindicales o con representantes de los profesionistas y recogíamos la voz de ellos. No se trataba de que fuera un merecimiento del gobierno, ni mucho menos del gobernador en turno, que era tu servidor. Lo que hacíamos era recopilar información, qué piensan, qué quieren y qué proponen. Esa sí era nuestra tarea, es decir, vamos a pulsar, a coordinar, porque ellos son los que viven el problema, son los que saben las alternativas, y ese fue el camino, no de fijarles posiciones, sino decir, ¿cómo lo ven? Porque más, don Enrique, le toca un inicio
relativamente tranquilo respecto al final de su sexenio o la parte intermedia, que fue un sexenio marcado por el Barzón, por los estudiantes, por los maestros, por la crisis. Le tocó una convulsión nacional donde Querétaro no estuvo exento de todos los problemas que se vivieron. Hablando de esos problemas, cuénteme de los maestros. Los maestros fueron un tema duro en su gestión, ¿no? Lo fueron sobre todo al final. La relación magisterial había transitado prácticamente durante todo el sexenio en buenos términos, diría yo. Había una muy buena comunicación, había una muy buena información y además hasta un conocimiento personal de muchos años. Quizá por la raíz queretana de unos y de otros, sí, claro. Eso nos permitía conocernos. El que tu servidor haya estudiado en una escuela de gobierno, ahí cerca del Templo de Santa Rosa, una escuela de gobierno, donde estudiamos, nos permitía ese conocimiento, pero el último tramo, y digamos los últimos 6 meses, ni siquiera el año, sí se complicaron las cosas por razones de orden económico, en donde había un planteamiento de incremento salarial que el gobierno no podía cumplir. Y eso fue lo que detonó un diferendo fuerte en el último tramo. Y como decía, ni siquiera en el año, sino en los últimos 6 meses. Hay otro fenómeno muy interesante también, Adán. En 97 hay una predisposición, yo diría, en todo el país, en relación a los temas político-electorales. La Ciudad de México deja de ser gobernada por el PRI y accede el ingeniero Cárdenas a la Ciudad de México. Entra a la izquierda, que no la dejó desde entonces. Exactamente, es decir, fue un cambio importante en el corazón del país. Claro. En Nuevo León entra Acción Nacional. Por vez primera en la historia del Congreso Nacional, de la Cámara de Diputados, se pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, en el 97. Por supuesto Querétaro, por supuesto Guanajuato, con unos días de diferencia, y hay un movimiento, pues digamos que nacional. Este fenómeno se acaba de ratificar. Yo termino en 97 con estos comentarios que me permito hacerte, pero tan solo 3 años después, en el 2000, hay cambio en la presidencia de la República, cambio de partido. Fox. Entra Vicente Fox, gobernador de Guanajuato, a la presidencia de la República. Sí, en 3 años, pero no fue algo espontáneo, era algo que se sentía ya en el ambiente político y ambiente social. Cuando es 97 es Querétaro, es Nuevo León, es la Ciudad de México, y no recuerdo si era Sonora, también no lo recuerdo muy bien, pero ya era un cambio que se gestaba y que se ratifica solo 3 años después. Platiqué hace unos días con don Ignacio Loyola. Sí. Y yo le preguntaba la pregunta que era inevitable hacerle, si él, ante un prismo imponente, con un candidato también imponente que estuvo cerca de ser candidato a presidente de México, con una historia del otrora partidazo en Querétaro, pues de mucha fortaleza, le preguntaba si él vio la posibilidad de realmente ganar, y me dijo, sí, yo sí. Eso le toca decir al ganador. Él dice que sí. La pregunta a la inversa, ¿usted se imaginó entregándole el poder en algún momento de su sexenio a Acción Nacional? No, sinceramente no lo imaginaba. El candidato fue el licenciado Fernando Ortiz Arana, sí, compañero de generación de tu servidor. Efectivamente, un hombre de una gran trayectoria. Había sido diputado federal, líder del Senado, presidente nacional del PRI. Además, un hombre muy inteligente, lo conozco pues de cerca porque fuimos compañeros en la secundaria, en la preparatoria. Con gran retórica. Sí, un orador consumado, un hombre estudioso, muy estudioso, inteligente, o sea, un hombre de muchas fortalezas. Por eso yo suponía, pues decir, sí, pues él sigue. Sin embargo, la relación con Acción Nacional siempre fue de respeto, incluyendo al ingeniero Loyola. Siempre fue de respeto.
A él, obvio, al propio licenciado Ortiz Arana y a otras figuras que estaban ahí, yo los invitaba cuando yo era gobernador a decirles, vamos a hacer un proceso electoral limpio, transparente, que las cosas vayan bien. Y bueno, resultó lo que resultó, natural. Ganó el ingeniero Loyola, el licenciado Ortiz Arana lo reconoció en las primeras horas del día siguiente y el ingeniero Loyola pues accede a la gubernatura, ganó. Y ganó, pues digamos, de manera limpia, de manera transparente, así fue. De esos fenómenos como el que comentaba, es decir, ¿qué pasó en la República? Cambios en la presidencia, cambios en varios estados, y Querétaro no fue la excepción. Dentro de esta gestación de este fenómeno que ya analizándolo a toro pasado, pues se pueden juzgar diferentes circunstancias que le dieron pie a un fenómeno que inicia en el 97 aquí y en otros lados, se consuma en el 2000, pero a nivel local me concentro en temáticas abiertas. Estaban los palomos, Sí. estaban los estudiantes tomando los camiones, Sí, sí. estaba el Barzón. Sí. A nivel nacional estaba una crisis impresionante. Exacto. Cuéntenos cómo se vivía ese fenómeno estudiantil de los palomos, del Barzón, cómo se maneja desde esa oficina y además siendo usted un hombre que si algo tiene es capacidad de gestión y de diálogo, ¿cómo se manejaron esos tejidos? El famoso error de diciembre, sí, que tú lo recordarás, Adán, trajo consecuencias tremendas. Primero, hubo que recortar el presupuesto del Estado. Las participaciones de la Federación venían al 50%, a la mitad. ¿Al 50%? Al 50%. Sí, pues el disparo del dólar con relación al peso mexicano fue fenomenal, fue brutal. Entonces hubo que ajustar todo. Y vuelvo a aprovechar para decir, fue la generosidad del sector empresarial queretano, y empresario, comercio, industria, etcétera, quien abonó muchísimo. Había gente, puedo citar los nombres, algunos ya fallecidos. Por supuesto. Hablo de un Jesús Oviedo, por ejemplo. Una institución en Querétaro. Una institución en Querétaro. Con el que hablábamos y le decíamos, oiga, don Jesús, se nos está quedando una obra en la sierra. ¿Cómo ayudamos, licenciado? ¿Con quién hablamos? Pues con sus compañeros. Oiga, tenemos 5 trailers de cemento. ¿Sí? De ustedes sí. Pues van para la sierra. Fue una solidaridad que todavía debo recordar, como la de don Chucho, como la de Pepe Royce. Bueno, y no quiero ser omiso en nombres, y otros más. Todos muy colaboradores. Y eso permitió equilibrar una situación que era desesperante. Claro, vinieron los problemas del Barzón, que no surgieron aquí, pero pegaron aquí también. ¿Por qué? Porque la gente no podía pagar el disparo en los intereses. Simplemente no podía. Eran impagables. Eran impagables. Humanamente imposible. Totalmente de acuerdo. Y esto hace que surjan organizaciones pues de defensores de esos grupos que no podían pagar. Algunos, yo diría, con jiribilla. Algunos traían su propio interés. Algunos eran, digamos, genuina y legítimamente gentes que no podían pagar y que se organizaban y que había que ir con los bancos. Me tocó ir con los bancos y decir, oye, tienen que hacer un esfuerzo. Por lo menos empiecen por dar plazos y después a ver cómo pueden aportar. Es cierto que el banco, pues su función es también tener utilidades, pero aquí el tiempo obliga a que todos sean generosos, ¿no? Eso hizo que surgieran efectivamente circunstancias que agruparon a algunos válidamente. Y no faltaba dos que tres que se colgaran del escenario, pues yo no sé si por razones meramente políticas o de acomodo, ¿no? El hecho es que el cierre sí fue un cierre complicado, un cierre difícil. El resultado electoral no favorece a mi partido, al PRI, favorece a Acción Nacional, y arriba el ingeniero Ignacio Loyola, de quien puedo decirlo con toda objetividad, Adán, un hombre decente, un hombre serio, al que le entregué con toda transparencia y con toda claridad, y con quien hubo intercambios de cómo están las cosas, cómo se vienen, cómo entrego.
muy puntual, no tengo ninguna reserva en decirlo. Se hizo un tránsito equilibrado de gobiernos, moderado, respetuoso y transparente, muy transparente. Hablando de los actores políticos con los que le toca coincidir, dos importantes. ¿Cómo se llevaba usted, don Enrique, con Carlos Salinas de Gortari y cuál era su relación con Jesús Rodríguez Hernández, uno presidente de la República y el otro presidente municipal de Querétaro, siendo dos factores que se tienen que tomar en cuenta en una ecuación cuando se gobierna un estado, ¿no? Sí, claro. Al licenciado Jesús Rodríguez, obviamente más joven que tu servidor, lo conocía yo, desde luego más joven, pero lo conocía de vista, porque vivían en el barrio de Santa Rosa. Después, en el tiempo del arquitecto Calzada, Chucho Rodríguez fue dirigente estudiantil de la Federación Estudiantil, amigo de Fernando Ortiz Arana. Y un día, no sé, iba yo a mi clase en la universidad y a la hora de estarme acomodando vi que pasaba Chucho y le dije, Chucho, ¿qué andas haciendo? ¿Qué estás haciendo? Pues aquí estaba acomodando unas cosas en su coche. Le digo, a ver, ¿cuándo vas a verme? Yo era secretario particular del gobernador Camacho. Me vino a ver. Le dije, oye, ¿no quieres chambear? Sí, me dijo, ¿cómo no? Órale, incorpórate. Entonces empezó en la secretaría particular cuando yo era el secretario particular del gobernador Camacho. Ahí lo conocí, efectivamente de trabajo. Pasa el tiempo, sale don Rafael de gobernador, y llega el licenciado Palacios como gobernador, y el licenciado Palacios le da a Chucho la invitación para que busque la diputación local. Y Chucho Rodríguez es diputado local con el licenciado Palacios. Después de eso, el licenciado Rodríguez, no sé si se queda 3 años en la banca, creo que sí. Llego yo a suceder al licenciado Palacios, también en una sucesión muy estable, digamos muy comedida también, y entonces invito al licenciado Rodríguez a la Secretaría de Gobierno. Yo ya lo conocía a Chucho, ya había trabajado conmigo, y lo invito y va a la Secretaría de Gobierno 3 años, y los otros 3 años el PRI, mi partido, lo postula para presidente municipal de la cabecera más importante, que es la de Querétaro Capital. Al término de eso, él acompaña a Fernando Ortiz Arana, que venía como candidato para sucederme, lo acompaña como candidato a diputado federal. Una derrota muy mediática, histórica, porque fue una derrota estrepitosa, ¿no? Fuerte. Algo pasó, algo ocurrió sí. ahí, porque estuvo... Bueno, y por el otro lado, la relación con el licenciado Salinas, un hombre respetuoso, siempre me apoyó. Yo no era amigo del licenciado Salinas, me conocía el licenciado Salinas, pero hubiera sido mucha presunción de mi parte decir, no, es que yo soy amigo del presidente. Sí, claro. No era para tanto. No era para tanto. Había gobernadores que sí eran amigos cercanos al presidente. Había, sí, sobre todo en Nuevo León, particularmente en Nuevo León, donde estaba Sócrates Rizo. Sí. Sí era amigo del presidente, o sea, de estudiantes y muchas cosas, pero había algunos que sí eran amigos. Yo no me podía considerar amigo. A lo mejor yo podía decir que sí, yo sí soy amigo de él quizás sea mi amigo, ¿verdad? Pero fue un hombre de buen trato para Querétaro. Siempre estuvo atento a mis solicitudes, a mis planteamientos, y en lo que hubo oportunidad me apoyó. Me tocó compartir 3 años con él y 3 años con el doctor Zedillo. Y del doctor Zedillo puedo decir que el trato para Querétaro fue también de primera, impecable. Un trato amable, muy directo el doctor Zedillo, muy directo, en un sí, en un no, porque sí, porque no, etcétera, pero amable, siempre fue amable. Y
yo diría, Adán, que entendió la circunstancia de Querétaro. Claro. Para mí era difícil decir que se había perdido la elección frente al presidente de la República. Para mí era difícil decirle la sucesión mía, la de Fernando, o en la perspectiva de... ¿Cómo se da ese Perdón. momento? Se consuma la derrota y usted, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo se le reporta a un presidente una derrota electoral? Gobernación. El secretario de Gobernación era el licenciado Choifet. Sí. Y sí, me estuvo hablando durante la noche cómo están las elecciones. Pues al mediodía, pues trabajando bien, y pues ahí van. En la tarde, pues estamos empezando a recibir números. En la noche, el mismo Fernando me dice, las cosas no van bien. Me habla Choifet y le digo, oye, pues el reporte es que las cosas no van bien. Esto ya eran las primeras horas de la madrugada, las cosas no van bien. Ya para las primeras horas se sabía que el triunfo era del Ignacio Loyola, del ingeniero Loyola, y el licenciado Ortiz Arana me habló también para decirme, las cosas no resultaron, dentro de un rato lo declararé formalmente, que no me favoreció el voto, y se acabó. Una vez consumado el triunfo del ingeniero Loyola, sí tuvimos 2 o 3 reuniones, pues para decirle en qué condiciones estaba el gobierno, cómo lo veía él, cómo lo veía yo, qué perspectivas tenía Querétaro y si él tenía interés en alguna información en particular. Esto hizo que el tránsito de un gobierno a otro, sobre todo de un partido a otro, sí, era así, que podía no ser de lo mejor, estuviera, digamos, muy estable, porque fueron cartas abiertas, cartas muy abiertas. Una transición respetuosa, pero principalmente porque el gobierno en turno así la permitió, que eso fue obra de su equipo, don Enrique. Por último, ¿cuál es el momento más duro del sexenio de don Enrique Burgos García? Yo creo que ese fue uno de ellos. No sé cuáles sean todos, no lo sé, ni siquiera los he calificado, pero ese fue uno de ellos. Es decir, frente a tu partido, frente al PRI, perdiste. Sí, pero hubiera sido más doloroso frente a Querétaro decirles no reconozco su resultado. Eso sí hubiera sido grave. Así que no es que pierda, es que el resultado estuvo así. Y a mí no me quedaba otra, no era salirme con la mía, decir, no, gana el PRI porque gana el PRI. No, el resultado no nos favoreció. Entonces sí es un momento muy, muy doloroso. Y otro, pero este es menos relevante, este es, digamos que muy personal. Es cuando al día siguiente, Adán, hoy entregas el poder, vas al Teatro de la República, la ceremonia, sales, te saludan algunos amigos, al día siguiente estás en tu casa. Sale ya como ciudadano. Sales como ciudadano, exactamente. Vienes a tu casa, aquí, y al día siguiente, mi secretaria Laurita, ¿cómo está la agenda de hoy? Pues en blanco. ¿Cómo que en blanco? Aquí no hay nada que hacer. ¿Cuántas llamadas tengo que hacer hoy? ¿Con quién me debo reportar? Con nadie. El golpe de realidad. El golpe, y como dice el dicho, bienvenido a la realidad. Bienvenido a la realidad. Entonces, es un ajuste, ¿eh? Claro. Porque después de que tienes teléfono rojo y esto y lo otro, y al día siguiente, nada de nada. Hay pocos políticos que pasan la prueba del ácido. Y es un honor poder platicar con uno. Gracias. Y la prueba del ácido es salir a la calle y poder ver a los que en algún momento fueron sus gobernados, sí, a los ojos. Sí. Y tener esa tranquilidad de que el que nada debe, nada teme. Y después de una posición como la de gobernador, estamos todos convencidos, y más hoy en día en el contexto que se vive, que salir a la calle con esa tranquilidad no es nada sencillo, don Enrique. Pues fue una fortuna, pero la experiencia que quizá dos experiencias me leccionaron bien. Muy joven, Adán, fui presidente municipal de San Juan del Río. Soy candidato a los 23 años para presidente municipal. 3 años
en una proporción mucho menor, pero ya paladeas el decir ya no eres, ¿eh? Claro. Aunque sea un municipio chiquito. Cuando dices, oye, pero si aquí venían a saludarme para ir a los tacos a la barbacoa, ya no vienen. Para la bilbaína por mis chilaquiles. Exacto. Sí, pero ya no vienen, ¿eh? Entonces, ya aprendiste. O te estás dando cuenta, sí. Con don Rafael igual. Yo era un secretario particular, gracias a él, al gobernador Camacho, que me daba facultades. No porque yo me las arrogara, porque él me lo autorizaba, pero me daba juego. Cuando sale don Rafael, pues no es igual. También Claro. ya te cambió el panorama, ya no eres el secretario particular que tenía juego. Ya no. Entonces eso fue una especie de aprendizaje, decir, esto es subir y bajar, ¿eh? Cuando presidente municipal, cuando secretario particular con juego, es decir, subir y bajar, ¿eh? Se acaba, aprende. Y cuando entré a gobierno dije, esto se va a acabar, ya lo hemos visto. De tal manera que cuando acabó el gobierno, no me cayó así como de sobrepeso, decir, ¿qué pasó? No, ya sabía que eso iba a pasar, ¿no? Don Enrique Burgos García, gracias por el tiempo. Al contrario, Adán. Con un gran conversador como usted faltarán horas para poder platicar a detalle de todas las vivencias que tienen su andar como político, porque además de gobernador, insisto que es uno de los políticos con un currículum impresionante. Ya habrá tiempo, pero gracias por Con mucho la gusto. mañana. Al contrario, Adán, cuando hay oportunidad estaré encantado de conversar. Y gracias, y de nuevo cuento una disculpa por tutear, pero lo hago con el mayor respeto y como una muestra de conocimiento familiar, nada más. Gracias por esa deferencia, don Enrique Al Burgos contrario. García, y estaremos en contacto. Así será. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias.